buenas tardes. Les saluda Cristian Castillo. Gracias y nuevamente bienvenidos a nuestro sexto webinario gratuito de la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Este proyecto se viene realizando desde el año anterior, que tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios ejecutados a través de la web, que se sustentan en las tendencias actuales del Live Learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo del presente webinario utilizaremos la plataforma de videoconferencia WisiQ. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de consejeros familiares. Los requisitos mínimos para trabajar en el webinario es conexión a Internet, mínimo 512 kbps recomendable, altavoces de preferencia de ADEMA para evitar el ruido externo, y la participación se realizará mediante mensajes de texto a través del chat. Al final de la exposición vamos a tener la posibilidad de realizar las preguntas que serán de igual forma receptadas a través del chat. En nuestro sexto webinario gratuito nos acompaña la doctora Pilar Guzmán, tutora virtual del programa Consejeros Familiares. La doctora Pilar Guzmán actualmente es psicóloga clínica, magíster en psicoanálisis, mediadora autorizada y además tiene un posgrado en psicología jurídica. Tiene una experiencia de 14 años como docente, consultora y en puestos directivos en el campo de la infancia con niños, niñas, jóvenes en situación de la calle y programas de protección especial en lo referente a adopciones y reinserción familiar. Como les decía, es tutora virtual del programa Consejeros Familiares. Con ustedes, Pilar. Buenas tardes a todos los participantes. Esta vez he optado yo por presentarles un tema que me parece a mí que es importante para todas las personas que trabajamos con familias. Y bajo este tema, cuando yo construí las diapositivas, yo pensé en que era súper importante hablar de las emociones y los sentimientos para una comunicación sana. Creo que es un tema que nos sirve a todos. Cuando uno lee Consejeros Familiares, piensa que es un programa dirigido únicamente a gente que trabaja con familias, pero no es así. Realmente es un programa muy marcado por el crecimiento personal, porque todos los que estamos de alguna forma preocupados en tener unas relaciones de mejor forma con nuestro medio ambiente, podemos comenzar a pensarnos. Entonces, ese es el curso de Consejeros Familiares que nosotros presentamos. Con respecto a los sentimientos, nosotros tenemos una realidad relacional. Yo había puesto acá una frase interesante que decía, no somos una isla sola en el Pacífico, sino un grupo de islas que configuran una realidad más grande llamada mundo. En la figura que ustedes pueden ver, la idea es esa, ¿no es cierto? Que nosotros estamos en relación con otras personas y que es importante pensarnos en ese contexto. El poder comunicar los sentimientos a las personas con las que vivimos nos permite exteriorizar nuestro estado de ánimo, logrando que otras personas entiendan nuestras necesidades y solicitudes y limitaciones. A veces nos pasa que creemos que las otras personas tienen que adivinar lo que nosotros sentimos o lo que necesitamos o requerimos, pero en realidad eso no pasa. Tenemos que llegar a comunicar para que las otras personas nos entiendan y puedan incluso tener un manejo relacional con nosotros mucho más armónico, sano. Es muy común en los procesos de terapia de pareja, por ejemplo, que uno piense y diga, bueno, yo pido amor o cariño, pero resulta que para mí amor y cariño puede ser muy diferente que lo que puede significar para otra persona. Entonces tenemos que aprender a comunicar claramente eso. Aprender a manejar nuestros sentimientos es una habilidad necesaria para entender las situaciones en que vivimos cotidianamente e interactuar de una forma más saludable. Sucede, por ejemplo, que nosotros pensamos que
nosotros nos estamos comunicando bien, pero resulta que nos encontramos con otras personas y en ese encuentro la gente nos dice algo así como, por ejemplo, eres una persona seria, no te entiendo claramente, cuando te peleas conmigo solo reclamas. Esos comentarios que nos hacen las personas nos pueden llevar a cuestionarnos a nosotros y pensar que no estamos teniendo una adecuada habilidad para entender las situaciones y para interactuar con las personas que tenemos cerca. Entonces, por eso tenemos que comenzar a pensarnos en nuestras emociones. Los sentimientos, cuerpo y pensamientos. Había puesto esta idea general porque a veces pensamos que los sentimientos son algo así como algo extraño en nuestra vida, pero en realidad son lo más íntimo que tenemos. Se expresan en el cuerpo, se expresan en lo que pensamos, son como un indicador de cómo nos encontramos en determinada situación y con determinadas personas. Muchas veces pasa que no le hacemos caso al cuerpo. Resulta que, por ejemplo, llegamos a un lugar y podemos sentir una cierta incomodidad, pero nuestra cabeza nos puede decir que todo está correcto, pero en realidad hay un malestar. Sentimos, por ejemplo, ira frente a algo y no le hacemos caso a este termómetro. Significaría que debemos comenzar a pensar nuestro cuerpo y darnos cuenta de que si en una situación nos sentimos como medios tensos, nuestro cuerpo nos está comunicando cómo nos encontramos y hacia dónde deberíamos manejarnos. Los sentimientos básicos, nosotros pensamos que hay una gama enorme de sentimientos, pero en realidad hay unos sentimientos básicos que son los que marcan nuestra vida afectiva. Por ejemplo, tenemos a la tristeza, a la alegría, al miedo, la culpa y la ira. En realidad todo lo que vivimos está marcado en esas 5 esferas. Tenemos que conocernos muy bien, por ejemplo, para saber qué cosas nos ponen triste, qué nos da miedo o qué cosas nos generan ira. Lo que pasa es que a veces confundimos esas emociones. Por ejemplo, hay gente que dice que está enojada en una situación que uno lee que en realidad está triste. Por ejemplo, acabó de tener una pérdida afectiva, digamos, se le murió su mascota. Y en vez de estar triste, esa persona está como enojada o irritable. Lo que le pasa es que hay una incoherencia entre sus sentimientos. No reconoce muy bien qué es lo que está viviendo internamente. Los sentimientos se expresan físicamente. Por ejemplo, podemos sentir mariposas en la panza, un nudo en la garganta, una tensión en el cuello, calor en el rostro. Por ejemplo, hay personas que pueden sentir miedo y se ponen rojos. También tenemos frío en las manos. Uno puede decir, por ejemplo, que está como muy asustado de algo y comienzan sus manos a ponerse de esta forma, o incluso la famosa piel de gallina. Si ven la foto, la idea era ver cómo nuestro cuerpo nos expresa esas cosas y cómo a veces sentimos eso, pero no le hacemos caso. Los sentimientos influyen en nuestro pensamiento. A partir de lo que sentimos en nuestro cuerpo, comenzamos a tener expresiones en nuestra cabeza diciéndonos, por ejemplo, estoy de mal humor, me siento decepcionado, qué alegre me pone esta situación, estuve asustado con lo que pasó, creí que todo lo malo ya había pasado. Son expresiones que dan cuenta de nuestras emociones, pero como ven, generalmente no hablamos con este discurso. Es como que vivimos nosotros prácticamente como en un mundo irreal, como que tendríamos que hablar sobre el trabajo o de las cosas en realidad muy cotidianas, pero no de nuestro interior. Sentir, pensar, actuar. Es una triada. Como ustedes ven en el dibujo de al lado, yo he puesto pensar en el nivel cognitivo, sentir en el nivel afectivo y actuar en el nivel conductual. Nosotros deberíamos tener una relación muy ordenada de estas 3 esferas. Entonces nosotros primero deberíamos de sentir, a partir de sentir, pensar y después actuar. Eh, por lo tanto, la vida tiene esos componentes, lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo hago. Y la idea sería lograr integrar estas esferas para tener decisiones adecuadas, pero resulta que no tenemos. Entonces, generalmente, por ejemplo, estamos pensando en algo, por ejemplo, puede decir qué linda que es mi novia, pero sentir un enojo terrible en la panza porque me llegó tarde y entonces en realidad le tengo odio y la acción sería reclamarle, pero como es linda mi novia, entonces si quiero acostarme con mi novia, entonces lo que hago es ponerle una sonrisa. Entonces se dan cuenta que la actuación en esas situaciones a veces es como muy incoherente de estas 3 esferas, entonces no llegamos a comunicar nuestro interior. Yo ponía aquí un ejercicio, ¿no es cierto?, para que nosotros comencemos a pensarnos. Por ejemplo, dice, cuando peleo con un amigo es común que yo sienta, que yo piense, que yo haga. Por ejemplo, puedo sentir, digamos, bronca, pero puedo pensar, no puedo decirle porque este amigo es mi jefe además. ¿Y qué es lo que hago? Entonces me callo.
Y resulta que en mi casa llego así medio tenso y entonces termino pateando el perro o gritándole a mi hijo, por ejemplo, que me recuerda a mi jefe porque tiene una sonrisa parecida. Entonces yo les ponía acá abajo una pregunta. ¿Está siendo usted coherente entre lo que piensa y actúa? Y es importante pensar esta situación en muchos espacios. Construir el propio bienestar a través de la autorregulación. Aparte de que nosotros sentimos cosas y debemos coordinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, tenemos que autorregularnos. La gente tiene un imaginario de que, por ejemplo, tiene una pena y la pena debe durar infinitamente, ¿no? Entonces me murió alguien y tengo que llorar 10 años. En realidad la pena es algo que uno puede aprender a regular para que no nos haga daño, igual la ira. Entonces, primero dice, uno no elige lo que siente. Yo no puedo elegir sentir pena, ira, angustia, pero puedo elegir lo que yo pienso. Yo puedo pensar, por ejemplo, puedo sentir mucha pena porque alguien murió y pensar que mi vida se acabó y no tengo posibilidades de que me vuelvan a querer. Entonces, finalmente lo que hago es ponerme muy triste y encerrarme en casa. Sí soy responsable entonces de lo que hago, no de lo que siento, sí de lo que pienso y sí de lo que yo hago. Hay que ejercitarnos en la comunicación porque eso facilita nuestras relaciones. A través de nuestros sentimientos nos comunicamos con los otros y los otros se comunican con nosotros. Entonces es una interrelación que nosotros tenemos. Los sentimientos son una forma de comunicación que nos permite conocer lo que nos pasa y lo que pasa con otras personas. Por eso es muy importante que tengamos una clara conciencia de cómo nos sentimos. Yo les había puesto acá este dibujo donde hay una sonrisa, alguien un poco serio y alguien un poco triste, porque así es en realidad nuestra vida diaria, pero no siempre tenemos esa conciencia. La expresión de los sentimientos está relacionada con el aprendizaje y la cultura en que vivimos. Por ejemplo, en las familias podemos tener transmisiones de que los sentimientos son negativos. A veces nos pueden decir, por ejemplo, que llorar está mal o que en realidad las personas no se pueden enojar. Pero eso es falso porque los sentimientos son algo de lo que nosotros vivimos y experimentamos en nuestro cuerpo. Tenemos que tener una reeducación emocional para manejarnos más adecuadamente, ya que la cultura nos transmitió unos valores de cómo manejar los sentimientos, tenemos que aprender a cambiar a veces de esos valores. Por ejemplo, si nos han dicho toda la vida que enojarse está mal, es importante que comencemos a pensar que tal vez no está mal, que la ira es algo adecuado que nos permite decirle al otro no te metas en mi espacio, pero que el problema es la forma en que a veces lo hago. Entonces tenemos que aprender a expresar los sentimientos en un momento, en un lugar y una forma adecuada. Y acá nosotros tenemos una fórmula que me parece muy importante que ustedes se acuerden, no se acuerden de toda la conferencia, pero acuérdense de la fórmula que les pongo abajo. Miren, la fórmula dice, cuando tú haces algo, yo me siento así, te pediría de favor que lo dejes de hacer. Este es el secreto para comunicar los sentimientos. Uno tiene que decirle al otro la conducta que a uno le está generando algo. Por ejemplo, le puede decir, cuando tú vienes y lanzas la puerta, yo me siento enojado. Entonces te pediría que dejes de hacer esto, por favor. Así es una forma muy adecuada de decir lo que sentimos y comunicarnos, ser esta isla que nos relacionamos con los otros sin tanta dificultad. Aquí les había puesto otra vez un pensamiento, ejercicio, en el que la idea era comenzar a pensarnos cómo expresamos las emociones a través de nuestro cuerpo, de las palabras y los gestos. Entonces yo les ponía, por ejemplo, aquí, ¿qué tan coherente es usted con su comunicación? A veces pasa que, por ejemplo, uno dice, estoy enojado, pero resulta que pone una cara de estar llorando. Entonces el otro no entiende si está enojado o está llorando. O a veces, por ejemplo, uno puede decir, no estoy enojada, y ponerle una cara y una distancia corporal enorme, ¿no es cierto? Entonces estoy comunicando que estoy enojada. Entonces tenemos que tener una comunicación clara, que coordine cuerpo, palabras y gestos, porque si no yo le estoy dando un mensaje ambiguo a la gente y la gente no me entiende. Esto es súper frecuente, por ejemplo, con los padres, porque las madres y las hijas puede ser, por ejemplo, una discusión. Y entonces la mamá le está diciendo, pero yo no estoy enojada, y comienza a gritar. Entonces la hija dice, no estás enojada, claro que estás enojada, tu voz me dice eso. Entonces es importante que, que comencemos a ser más éticos en nuestra comunicación. Entonces yo aquí igual les ponía un ejercicio bien simpático donde les decía, cuando peleo con un amigo, el mismo ejercicio anterior, ¿cómo se pone mi cuerpo?
Mi cuerpo se pone tieso. ¿Dónde siento el enojo? ¿Qué palabras digo? Tal vez finjo en mis palabras o mis palabras son muy hirientes. ¿Y qué gestos uso para comunicar? Una comunicación verdadera tendría que llevar a tener una coherencia entre el cuerpo, las palabras y los gestos. Los sentimientos y el autoconcepto. Esta también es una idea importante, ¿no es cierto? Como los sentimientos están muy ligados al pensamiento y a las acciones, también dependen mucho de los sentimientos, cómo yo me voy a concebir frente a las personas, qué voy a pensar de mí. Entonces yo les ponía al principio, ¿se acuerdan una frase interesante de que nosotros somos islas en relación? Pero también somos personas separadas, somos una isla única. Entonces, aquí yo les pongo dos realidades, que somos así los seres humanos. Tenemos una realidad relacional, o sea, de vivencia con otros, y una realidad intrapsíquica, interna de nosotros. Ustedes ven acá el cuadrito, y aquí por eso mismo les he puesto este cuadrito. Si ven que las personas están en relación, pero a la vez cada una es un mundo interno. Realidad relacional, ¿qué quiere decir? Que no somos una isla sola en el Pacífico, es la misma frase del inicio, sino un grupo de islas que configuran una realidad más grande llamada mundo. Eh, pero versus esa realidad de islas del Pacífico, tenemos una realidad intrapsíquica, somos una isla con una autonomía que sentimos, pensamos, actuamos según nuestra historia y nuestra realidad en que vivimos actualmente. Se dan cuenta que, por ejemplo, para que yo me enoje con mi pareja cuando llega tarde, no es porque así es el mundo. Resulta que para mí la puntualidad es un valor, por ejemplo, históricamente construido dentro de mi familia. Y los otros también son una isla que tienen su propia autonomía, tienen su propia realidad. Entonces nosotros vivimos en la diferencia. A la vez que vivimos con otras personas en relación, vivimos en diferencia. Cuando compartimos, cuando compartimos lo que pensamos o sentimos, podemos encontrarnos con diferentes puntos de vista. Eso es clarísimo en la pareja y en los padres, ¿no es cierto? Los padres quieren que los hijos se queden en su casa encerrados todas las noches, porque se vayan a fiestas les resulta angustiante, entonces esa es su realidad. Pero la realidad de los hijos es que quieren independencia y quieren salir con sus amigos. Entonces siempre que expresamos nuestros puntos de vista hay diferencias. Entonces cuando tengo yo diferencias, puedo dejarme avasallar por los otros, olvidándome lo que yo soy. Entonces puedo borrar lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo actúo. A eso llamamos nosotros los psicólogos complejo de inferioridad. ¿Qué quiere decir un complejo de inferioridad? Nada más que mi opinión, mis pensamientos, mis sentimientos no tienen valor versus lo que las otras personas dicen. Entonces, cuando nosotros pensamos ahora en todos esos chicos de emo que tenemos, ¿no es cierto?, muy tristones, en realidad a veces pasa de que ellos simplemente callan las cosas que en realidad creen porque tal vez tienen la idea de que esos padres o esos adultos de esa cultura muy impositiva no les deja comunicarse. Entonces terminan con sentimientos de que no valen o de que sus pensamientos no tienen lugar. Tenemos también un complejo de superioridad. Cuando me encuentro con lo diferente, puedo querer imponer lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo actúo, porque creo que lo mío es lo único válido. Puedo avasallar a los otros olvidándome de lo que el otro es, lo que piensa, lo que siente y lo que actúa. Entonces llego a un complejo de superioridad. También es bien común, ¿no es cierto? A veces los papás no escuchan a los niños. A veces parece que sus preocupaciones cotidianas son, por ejemplo, que los chicos rindan en el colegio. Entonces resulta que llegan y le dicen, ¿cuánto es la nota que sacaste? Y ni siquiera le escuchan qué pasó, qué sucedió en clase. Ahí podemos nosotros ver a veces ese complejo de superioridad. Yo como papá sé lo que para ti es importante y no te escucho. Entonces no son tan marcadamente terribles de estas posiciones. A veces tomamos una posición de inferioridad y una posición de superioridad en otras circunstancias. El mundo en que vivimos y nuestros sentimientos. Yo ponía aquí también una reflexión, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué entiende usted por presión de grupo? A veces pasa que porque uno no cree que lo que piensa o lo que siente es bueno o adecuado, entonces se deja presionar por los otros y cede a su propia voluntad. Entonces a veces pasa de que se toman decisiones en los grupos que pertenecemos sin que demos nuestra opinión. Y entonces nos convertimos en borregos y podemos sentirnos presionados, ¿no es cierto?
O al revés, podemos ser los que presionan. Hoy día está de moda el famoso bullying. El bullying no es nada más que este juego de poder entre las relaciones humanas, ¿no es cierto? Entre aquellos que tratan de imponer lo que creen, piensan o sienten y las personas que no pueden defenderse o sostener sus pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, cuando la gente, los papás nos consultan a nosotros, ¿por qué hacemos con mi hijo que le están maltratando en el colegio? Uno dice, el niño lo que necesita es aprender seguridad, a sostener sus sentimientos, pensamientos y acciones y a defenderlos. Antes pasaba, ¿no es cierto?, que los chiquitos, cuando venían así por un problema, los padres les decían, defiéndete, dile algo. Pero ahora pasa que los papás muchas veces también tienen preocupaciones o dificultades a veces de sostener sus propios pensamientos y no les dicen esto a los niños y los niños llegan a situaciones de mucho maltrato. Las presiones generan malestar y respuestas de inferioridad y superioridad. Autocuidado. Hay que desarrollar una buena habilidad para comprender los sentimientos de las demás personas y respetarlos. Hay que desarrollar una buena habilidad para comprender los sentimientos propios y respetarlos. Esto nos toca estar en el medio, ¿no es cierto? Entre ser una isla dentro de un grupo de islas o ser una isla sola. Los dos espacios son súper importantes, tanto el espacio grupal donde yo acepto, respeto y valoro al otro, como el espacio individual donde yo me siento adecuado, donde yo me respeto, donde yo me valoro a mí mismo. Son súper importantes pensar en estos dos espacios. A veces olvidamos que esos espacios son fundamentales en nuestra vida. Y eso es toda la conferencia con relación a los sentimientos. Esperamos sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. He trabajado algunos temas. Mira, Daniela, te cuento una cosa. No podemos controlar los sentimientos. Los sentimientos nacen, están en nuestro cuerpo. Lo importante es aprender a expresarlos. La ira es buena, la ira nos permite delimitar. Es como que tú vives en un cuadrado y en el cuadrado hay un límite que tenemos que decirle al otro no ingreses. La ira muchas veces nos muestra que alguien nos está invadiendo. Entonces hay que decir la frase maravillosa que les puse a ustedes. Hay que decir, mira, cuando tú haces esta cosa, yo me siento enojada. Por favor, te pediría que dejes de hacer tal cosa. Como ves, yo no estoy controlando mis sentimientos de ira, estoy canalizándola y la estoy usando para que las personas puedan precisamente entender lo que a mí me hace daño. Es súper bueno usar la ira. Hay mucha gente que primero la guarda, la guarda, la guarda y luego estalla explosivamente. Y uno dice, ¿qué iracundo qué es? No es iracundo, es una persona que no puede poner límites desde el principio. Entonces hay que aprender a poner límites de una forma en que no le haces daño al otro y tú también valoras y respetas tu espacio. ¿Por qué es? Yo no quería una pregunta que ya se subiera. ¿Por qué? Ah, ya. Ajá. ¿Por qué es importante? Porque, mira, muchos de los problemas que suelen suceder en las familias están marcados por los sentimientos. Por ejemplo, digamos, papá llega a casa muy frustrado porque le pasó algo con su jefe, como te lo estaba comentando en un ejemplo que puse en la presentación, y entonces su hijo rompe un florero y entonces le grita. Se dan cuenta que ahí lo que puede pasar es que el niño primero responda o llorando, por ejemplo, o asustado, o puede responder con ira también y violencia. Entonces lo que veríamos ahí es un adolescente rebelde, cuando en realidad podríamos decir que es un problema de sentimientos. Papá tiene todo el derecho de llegar a casa, enojarse y a veces decir, por ejemplo, mira hijo, estoy muy enojado porque hemos hablado muchas veces que las cosas de casa se tienen que cuidar y tú rompiste el jarrón porque desobedeciste. ¿No es cierto? Entonces, esta conducta de romper el jarrón y desobedecer las normas de la casa es las que me hacen estar hoy enojado. Yo te pediría que por favor la próxima vez no hagas las cosas que hemos acordado que no se deben de hacer. Pero por supuesto también tienes una consecuencia, ¿no es cierto?, por haber roto el jarrón. Y entonces también esa consecuencia se pone en juego y porque el niño tiene que aprender que sus actos y la ruptura de las normas también hacen daño a otros. Por ejemplo, puede aprender a pintar jarrones para devolver el jarrón que devolvió a su mamá, que le rompió a su mamá. Entonces, esa es una. Mira, nosotros somos un todo unificado. Entonces resulta que a veces tenemos que pensar,
Primero, en cómo me siento yo, después en con quién estoy hablando y después incluso en qué situación me encuentro para finalmente pensar en el contexto en que me hallo. Pero todo eso lo tenemos que hacer de una forma auténtica. Entonces resulta que si yo estoy enojado, así sea con mi jefe, con el que tengo muchos problemas y que puede costarme mi trabajo, es importante que yo sea capaz de poner alguna clase de límites y explicarle a la persona que algo de lo que está pasando me está afectando. Porque si yo callo, muchas veces pasa que tomo actitudes de agresividad pasiva. O sea, dejo de hacer lo que sé que a la otra persona le molesta, de torturo. Eso solemos hacer. Entonces, realmente tenemos que pensar en las situaciones y en el contexto, pero también en que es fundamental que hablemos de nuestras emociones para que el malestar que tenemos adentro pueda ser resuelto gracias a que la gente satisface nuestras necesidades por la comunicación. La comunicación es una gran herramienta para que nuestra vida interior permita que el exterior entre y también nosotros entremos en el exterior. No dejando de generar sentimientos de inferioridad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aunque la persona, ¿no es cierto?, tenga dificultades en pensar que tu punto de vista es válido, tú tienes que sostener tu punto de vista y comentarle a la persona que tal vez el que no te está escuchando puede ser algo que te genera a ti mucha ira o mucha decepción y que tú le pedirías que escuche para que de esa forma puedan comunicarse. Se necesita siempre que uno pueda hablar, pero también escuchar. Y a veces hay gente que está muy cerrada a escuchar. Entonces tenemos que trabajar para que esas personas comiencen también a darse cuenta de que si no escuchan, nos generan malestar o no podemos comunicarnos con ellos. Verás, Juan, te invito a que pienses que normalmente explotas porque antes has tenido una acumulación de sentimientos. Entonces, tu cuerpo es como tu termómetro. Tú vas a un lugar y si te comienzas a sentir algo de malestar, ahí tienes que comunicar. No dejes que se sume. Porque cuando se suma es cuando tú estás. Entonces, cuando tú me dices yo estás, es porque has dejado pasar 50.000 veces el malestar. Entonces, comienza haciendo este ejercicio, comienza siempre identificando en qué parte de tu cuerpo comienzas a sentir la ira y ahí comunícala. Siempre con la fórmula que yo les dije, ¿no es cierto? Cuando tú haces esto, yo me siento así, te pediría por favor que dejes de hacerlo. El cuerpo. Mira, realmente el cuerpo es bastante sabio, la cabeza no. Los pensamientos a veces nos confunden, entonces tu cuerpo es el que te dice algunas cosas. Por ejemplo, yo estoy perfecto en el trabajo, pero llego a las mañanas y siento un cansancio que no quiero ni moverme. Tu cuerpo te está diciendo, mijita, ahí no estás muy bien, algo está pasando, tú crees que el sueldo es magnífico. Entonces, ¿qué pasa? Comienzas a sentir, ¿cuándo llegué y me puse así? ¿Qué fue? Que abrí la puerta y mi compañera me quedó viendo raro, que mi puesto de trabajo está desorganizado. ¿Qué me pasa en esas situaciones para que mi cuerpo responda así? Mira, lo importante es comunicar tu enojo con eso. Entonces tú le puedes decir, mira mi querido Roberto, digamos el caso que es tu subalterno, le puedes decir, mi querido Roberto, mira, cuando yo digo estas órdenes y hemos acordado en grupo estas órdenes y tú después desobedeces esas órdenes o no las cumplen, realmente yo me frustro y me enojo. Entonces yo te pediría que si hemos hecho un acuerdo, por favor tú seas capaz de hacerlo. Te das cuenta que es hablar de lo mismo, es hablar de qué conducta tiene la otra persona, que es la que nos va afectando. Siempre que dices la conducta, a la persona la desarmas, no la estás atacando, no la estás desvalorizando, le estás diciendo que una conducta genera unas emociones en los otros y la persona, obviamente, si entiende el mensaje, va a cambiarlo. Y si no entiende, es una persona que no puede estar en un equipo de trabajo y que tiene problemas emocionales. Y uno le puede decir, mira, estamos hablando claramente, te pido algo, tú no lo haces. Entonces yo te pediría que eso arregles porque es un problema emocional tuyo. Mira, es súper difícil cuando hemos vivido la violencia, porque uno se naturaliza con la violencia, comienza a pensar que ciertas expresiones son adecuadas y correctas. Por ejemplo, la gente cuando llega a consultarnos a nosotros suele decirnos, ¿no? En mi casa me decían bobo, tonto, inútil. Y entonces uno se da cuenta de que la persona no, ya no reconoce que esas palabras son insultos. Entonces lo primero es que la persona reconozca cuando están cruzándole una barrera, cuando están invadiendo su espacio y entonces comience a poner límites, porque la violencia es una diada de dos, no solo es del abusador. La víctima se ha acostumbrado también a unas estrategias de poder y control que maneja el abusador y cede frente a esas estrategias. Entonces, nuestro trabajo en violencia es lograr que las personas conozcan esas estrategias y puedan poner límites.
Mira, la intolerancia de las otras personas surge porque choca. Entonces, mira, por ejemplo, si yo no digo que estoy enojada, pero mi cuerpo y mis gestos muestran que lo que me acaba de decir la señora, que puede ser la jefa, da cuenta de que estoy enojada, la jefa lee mis gestos y entonces también se enoja. Cuando uno logra tener mayor coherencia entre las palabras, los gestos, su cuerpo y la forma como dice la comunicación se vuelve auténtica. Muchos de los problemas que tenemos de intolerancia, de violencia, de agresión entre los seres humanos es porque a nosotros nos pasa esto, ¿no es cierto? No nos comunicamos con claridad con nuestras diferentes esferas. Incluso tú puedes ver que tu cuerpo debe ponerse complicado, tenso cuando hablas con esta persona y esa persona lo siente. Entonces ahí hay un choque y ella puede responder mal. Mira, la primera cosa que uno puede hacer con una persona que está en un estado así es sentarse y escucharle. Uno puede decir, mira, yo he notado que tu silencio da cuenta de algo, que seguramente quieres comunicar algo, entonces yo estoy acá para hablar. Y cuando no quieren hablar, uno comienza entrando en su mundo, dibujando con ellos, hablando de un programa de televisión, permitiendo la cercanía. A veces uno tiene que crear canales y esa persona entonces puede abrirse. Cuando ya te cuenta qué es lo que está pasando, qué pasa por su cabeza, está cambiando las relaciones y probablemente ya va a dejar de ser tímido e introvertido. Lo peor sería ponerse a decirle, no tienes que ser tímido, no tienes que ser introvertido, porque no puede. Entonces hay que hacer una comunicación con él. Uno le puede decir, mira, cuando tú me comunicas esto de esta forma en que me humilla o me hace sentir pésimo, yo en realidad me siento triste, yo me siento enojado. Entonces yo te pediría que por favor me digas lo mismo, pero sin hacerme sentir mal. La misma frase. Se dieron cuenta que en realidad, si se acuerdan, por favor, de mi conferencia, es la frase. Entonces, en esa frase es súper útil para comunicar los sentimientos. Yo he dicho 3 o 4 cosas súper importantes. ¿No es cierto? ¿Qué les estoy diciendo? Esa frase es súper útil. También es súper útil coordinar lo que decimos con los gestos y también coordinar nuestro cuerpo, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Así viven los sentimientos en nosotros. Primero, aceptar que uno tuvo un problema. Entonces uno puede empezar diciendo, disculpen a todos porque soy enojado, pero ahora estoy en un proceso de cambio, entonces voy a comunicarme con ustedes cada vez que yo sienta alguna cosa que me moleste. Entonces yo les voy a decir, queridos compañeros, ¿no es cierto? Cuando me molesta algo, por favor compréndanlo, sean diferentes conmigo. Y uno comienza a cambiar la comunicación. Si yo hice un error o cometí un error, puedo comenzar a construir una vida diferente, ¿no? Mira, le puedes decir, querido jefe, yo le tengo mucho aprecio. Y porque le tengo mucho aprecio, le voy a contar una realidad. Cuando a mí me gritan, yo me asusto y comienzo a no escucharle absolutamente nada de lo que me dice. Entonces yo le pediría que cuando me diga alguna cosa, por favor no me grite, porque ahí le puedo escuchar. Y ahí le puedo responder a las necesidades que usted me dice. Cuando tenemos una comunicación auténtica, les juro que las otras personas comienzan a tratarnos diferente. Parece raro, ¿no es cierto? El tipo de frases que yo les doy así parecen sacadas del libro de contexto, pero en realidad cuando uno las comienza a usar, la gente se queda congelada. No sabe cómo actuar porque nadie les dice este tipo de relación así verdadera y entonces comienzan a entendernos diferente. Mira, verás, es súper importante como para ser padre las dos funciones que tú mencionaste, el poner límites y dar afecto. Entonces, el poner límites significa que uno es capaz de establecer con los hijos acuerdos y que esos acuerdos de convivencia se tienen que cumplir sí o sí. Y eso se ponen en una linda cartelera, se escribe qué cosas se espera de los hijos y se pone unas recompensas y unos castigos si no se cumple. Esas son las normas. Entonces, de las normas uno no tiene por qué gritar, no tiene por qué desvalorizar. Entonces, si yo no hago eso y no grito ni desvalorizo a mi hijo no tiene por qué tener ningún complejo. Y cuando yo a mi hijo le doy afecto verdadero, ¿no es cierto? Entonces le abrazo y le digo, qué hermoso lo que me hiciste, este lindo obsequio navideño que has hecho en la escuela, yo lo que estoy diciéndole a mi hijo es que vale y que es útil para la vida. Pero como también le puse normas, yo no le estoy creando un complejo de superioridad. Si tú pones normas de amor, tu hijo es una persona que no necesariamente va a tener ni inferioridades ni superioridades. La superioridad o la inferioridad nace cuando hay o violencia o cuando hay, por ejemplo, un excesivo cariño sin normas, cuando se le permite a las personas cruzar un límite.
Mira, la palabra siempre ganará a todo cuando no se habla del problema, porque como uno no comunica algo, lo hace con actos. Entonces pasa a veces que uno no puede decir lo que verdaderamente siente, coge, sale, da un portazo, o lanza una cosa, o llega al golpe. Por eso es súper importante poder decir las cosas y decirlas para que la otra persona las escuche. Y cuando la comunicación es imposible, incluso se puede decir, mira, en este momento estamos realmente exasperados, vamos a llegar a ponernos peor, entonces dejemos la comunicación aquí y seguiremos hablando del problema después. Entonces yo voy a mi casa, me calmo, hago deporte, me relajo y entonces vuelvo a comunicarme después. Mira, la pérdida de respeto es violencia. O sea, uno puede tener una comunicación que parezca asertiva, pero si en realidad alguien pasó el límite del respeto, ahí ya no estamos en la asertividad, hemos pasado a la violencia. Y todo lo que hay que poner de nuevos límites. Es decirle a la persona, mira, cuando tú haces tal cosa, yo me siento invadido, lastimado, herido, por favor te pediría que tú no hagas este tipo de comportamientos conmigo. Eso es súper frecuente en las instituciones, ¿no es cierto? Que a veces parece que cuando somos amigables, en realidad lo que estamos haciendo es permitiendo demasiado. Por ejemplo, que me toquen, que me miren, o que a veces se den chistes que pueden ser incluso de contenido sexual cuando a uno no le agrada. Pero porque es familiar y está bonito, le dejo nomás a mi compañero que me diga cualquier cosa. Mira, ahí la conducta que tú me estás diciendo que es el problema es la hipercrítica que esta persona tiene. Entonces tú puedes decirle, mira, cuando yo me comunico, yo trato de decir cualquier cosa, buena o mala, y yo en ese momento siento que hay una hipercrítica. Entonces cuando tú haces eso, aunque no lo quieras hacer, en realidad yo desde ese momento ya no siento que me quieres o me aprecias. Te pediría por favor que dejes de hipercriticarme, que trates de escucharme primero y que dialoguemos de las cosas y que a veces también reconozcas las cosas que hago. Uno puede hacer lo mismo, ¿no es cierto? Buscar canales de comunicación y decirle a la persona que ese tipo de conducta lo que genera es más enojo y que entonces uno necesitaría momentos de comunicación. Porque lo que pasa es que la gente se entrampa en tratar de cambiarle al otro, pero no le comunica lo que molesta. Entonces uno le puede decir, mira, si ahorita te pones terco y no me oyes o no quieres hablar conmigo, me siento realmente abandonada, me siento que no sirvo en tu vida. Entonces yo te pediría que no tengas de estas conductas y que por lo menos tratemos de hablar. Si quieres, que te calmas, yo me calmo, volvemos a la comunicación en un momento. Hay que preguntarse por qué no obedece. Mira, verás, si haces el cartel que te digo, ¿no es cierto? El cartel donde tú pones la norma, dices, en esta casa se tiene que hacer esto, esto, y al ladito pones, ¿qué pasa si no se hace esto? Entonces no tienes esto, y si a la otra columna pones un Excel, ¿no es cierto? En la siguiente columna pones, entonces, si 5 días haces tal cosa, entonces vas a hacer, te voy a dar un helado, por ejemplo. Si el hijo lee esas normas y las cumple, eso quiere decir que en tu casa se pueden llegar a acuerdos. Pero si no las cumple, es que a veces puede haber problemas maritales. Resulta que papá dice sí y mamá dice no, y entonces el hijo sabe que no haciendo caso gana, porque puede manipular a uno de los dos. Entonces, cuando los papás se ponen de acuerdo con el hijo, escribe la tablita, no queda más que el hijo va a perder cosas si no los hace y tendrá que aprender a hacerlas por ganar cosas. Mira, a veces pasa que odiamos en otras personas cosas que no toleramos en nosotros mismos. Es una frase muy común, muy cotidiana que se dice de proverbio, pero es muy verdadera. Resulta a veces que ponemos en los otros cosas nuestras que no nos gustan y entonces chocamos y chocamos. Tal vez esas personas son similares en algo. Tal vez contigo no, pero entre ellas muestran ese rasgo que les hace como chocar. Lo importante sería que esas personas pudieran hablar de aquellas cosas que le molestan del otro para que así en realidad fluya un poco más la comunicación y bajen las tensiones. Mira, la ira, como es la alegría, yo diría que en este pueblo ecuatoriano es falso que la alegría realmente se permite expresar. Yo creo que ningún sentimiento se permite mucho expresar porque, por ejemplo, la gente va a las fiestas y a veces tiene que beber mucho alcohol para estar contenta. Entonces, si eso pasa, resulta que la alegría tampoco es muy aceptada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nos han cortado mucho en las expresiones de nuestras emociones aquí en el Ecuador, por eso somos tan calladitos, especialmente en Quito, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahí es comenzar a pensar que todos los sentimientos son válidos, todos son humanos, todos nos hacen grandes personas y la comunicación de esos permite que los otros conozcan nuestras necesidades.
Por ejemplo, la culpa es importante. A veces la culpa nos puede llevar a ser humanitarios, a pedir disculpas cuando nos hemos lastimado a alguien. Que eso es muy bueno en un lazo con parejas, ¿no es cierto? Si hice algo feo y le estoy lastimando a mi pareja, voy a ser capaz a través de la culpa de entender lo que hice y de pedir disculpas. O el miedo, por ejemplo, nos puede prevenir de una situación de riesgo. Entonces, todos los sentimientos son útiles. Creo que como quiteños necesitamos trabajar mucho en la expresión de sentimientos todos, porque la alegría tampoco es tan fácil en el Ecuador. No nos reímos tanto en realidad. Mira, de lo que te hablé en esta conferencia es de inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que primero uno necesita conocer sus 5 sentimientos, ¿no es cierto? Alegría, tristeza, ira, culpa, miedo, cómo se siente en su cuerpo, qué pienso de esos sentimientos y cómo hago algo desde esos sentimientos. La inteligencia emocional es un vasto campo, pero si uno trabaja esas cositas que te acabo de decir, ya estamos del otro lado en las emociones y en el contacto con el mundo. Son cosas bastante simples, pero bien difíciles cotidianamente. Y son de entrenamiento. Para finalizar este webinario, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos en la unidad de educación virtual. La oferta de servicios de cursos virtuales tenemos de 48 horas de un costo de $140. Entre ellos tenemos ofimática, ofimática básica, ofimática en la nube, Google Drive, Microsoft Excel básico, Microsoft Excel avanzado, Microsoft Project avanzado, Microsoft Project básico. Tenemos también la gestión estadística, SPS básico intermedio, SPS avanzado. En los cursos tecnológicos tenemos entre ellos Linux Administrator 1, Linux Administrator 2, protocolo TCP/IP sobre Linux, servidores web sobre Linux. Entre los cursos empresariales tenemos comercio electrónico, gerencia de servicios, atención al cliente, liderazgo de alto impacto, presentaciones interactivas con Prezi. Entre los cursos educativos tenemos formación docente, creación de recursos educativos con herramientas web 2.0, diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle, herramientas de autor. En la formación y actualización para docentes tenemos educación inicial para niños de 0 a 1 año, educación inicial para niños de 1 a 2 años, matemática 1, matemática 2, matemática 3. Entre las ofertas de servicios virtuales también tenemos de 64 horas que tiene un costo de $180. Entre ellos tenemos los tecnológicos en la formación de Java Web. Entre ellos tenemos Java Fundamentals, Java Advanced, JIT 7 aplicaciones web, formación Joomla Web, HTML y CSS, diseño de templates Joomla, administración Joomla. Entre los cursos empresariales tenemos planificación estratégica, PNL básico, herramientas para el desarrollo personal, administración por procesos y community manager. Entre los cursos nuevos de la unidad de educación virtual tenemos cursos abiertos como ofimática básica, ofimática en la nube Google Drive, community manager, herramientas de autor, técnicas de negociación efectiva. Tenemos también programas especiales como especialización en seguros, el módulo 1 base técnica y legal, módulo 2 gerencia de riesgos en seguros, módulo 3 suscripción general. También tenemos el programa de consejeros familiares, el módulo 1 del rol de profesional en la intervención familiar, módulo 2 estructura y balance del sistema familiar. Entre otros servicios que ofrece la unidad educativa virtual tenemos el alquiler de la plataforma Moodle, la ejecución de cursos en modalidad 100% virtual, ejecución de cursos en modalidad e-learning como complemento a la capacitación presencial. Tenemos diseños de cursos virtuales, entre ellos tenemos el desarrollo de cursos virtuales en e-learning, diseño pedagógico e instruccional, diseño gráfico y multimedia, configuración de entornos virtuales del aprendizaje.
Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos mucho por su participación. Y luego de la presentación estaremos enviándoles el enlace para que ustedes puedan obtener la grabación y estaremos enviando los certificados digitales. Quedan cordialmente invitados a inscribirse desde el 2 de enero en nuestros cursos del año 2015, que iniciamos el 19 de enero. Muchas gracias a todos por su presencia. Agradecemos nuevamente la participación de Edgar y les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat. Aprovechamos la oportunidad para extenderles nuestros sinceros saludos en estas fechas de Navidad. Esperamos que pasen muy bien con sus seres queridos. De igual forma, desearles un venturoso año 2015. Reiteramos la invitación para que participen en nuestros cursos del 2015, así como los webinarios. Toda la información detallada se encuentra en nuestra página web www.virtualepn.edu.es. Gracias, buena tarde y hasta pronto.